Buenas, saludos para todos. Saludos, profesora. En esta ocasión hablaremos y comentaremos acerca sobre los sistemas sensoriales y las modalidades perceptivas. Es increíble cómo nuestro cuerpo humano está dotado por uno de los sistemas sensoriales más perfectos dentro de los seres vivientes. Nuestros sentidos son los medios por los cuales nosotros nos podemos comunicar con el mundo exterior, por decirlo de alguna manera. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto son solo los medios por los cuales opera nuestra gran y natural y súper espectacular computadora que es nuestro cerebro, que es el ente encargado de procesar toda esta información. Las sensaciones es como ese primer contacto y las percepciones es como se procesa esta información para crear una experiencia significativa. Hablando acerca del punto con lo que refiere a la percepción visual, tenemos que nuestro actor principal en este punto específico es el ojo. El ojo es un órgano altamente especializado que se considera como una prolongación del tejido cerebral. El fenómeno de la visión consiste en la conversión de las ondas luminosas en impulsos nerviosos que se transmiten al cerebro, el cual procesa la información y forma una imagen, que es lo que podemos ver. Sin embargo, con este punto específicamente podemos decir algunos autores han estudiado, dicen que la percepción visual es algo subjetivo. ¿Por qué razón? Porque no todo lo que vemos es lo que observamos. ¿Cómo es esto? Nuestro cerebro se encarga solamente de atrapar la información necesaria y la más interesante que solicita el individuo para un momento específico. Otro punto en el cual vamos a quizás hacer una pequeña referencia y el cual vamos a hablar un poco es acerca de la percepción del color. Para hablar del color tenemos que remontarnos a hace unos cuantos años atrás para hablar acerca del señor Isaac Newton. Él hizo un experimento llamado el prisma de luz, que en ese experimento vio de que la luz que entraba por ese prisma, o sea, el prisma fue una especie de vidrio y se reflejaba en colores, pero la luz que entraba originalmente era una luz blanca. Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusión de este pequeño comentario? De que el color prácticamente no existe en la realidad física. Únicamente existe la variabilidad de las longitudes de las ondas de luz visible. Solo tiene entidad en cuanto el fenómeno psíquico vivido. O sea, que cuando nuestro cerebro ya internaliza esa luz es que captamos el color. En relación con la percepción del color, también se sabe que un objeto suscita un determinado color porque absorbe las longitudes de la onda de la luz blanca, excepto la del matiz que refleja, que vendría siendo lo que nosotros observamos. Con estos dos cortos comentarios finalizo lo correspondiente a la introducción de los sistemas sensoriales y modalidades perceptivas, la percepción visual y la percepción del color, perdón. Muchas gracias a todos. Hoy le vengo a hablar sobre la percepción de la forma, percepción de la profundidad y percepción del movimiento. La percepción de la forma. Nuestra percepción no es capaz de comprender un número ilimitado de elementos independientes ante una cantidad excesiva de elementos disonantes, fracasa y los rechaza. Esto hace que nuestro sistema perceptivo tienda a unificar y organizar las imágenes en elementos simples, contrariamente a lo que se pueda pensar. Primero
percibe el conjunto y luego pasa a identificar las partes. Para conseguir simplificar y dar forma a las imágenes que recibe, la percepción trabaja según una serie de leyes. Nuestra percepción puede ser engañada, sobre todo cuando la información que recibimos es ambigua. Esto da lugar a muchas ilusiones ópticas, usada como tema artístico y para estudiar el funcionamiento de nuestra percepción. Ejemplo, de mi punto de vista yo veo la cebra de color blanca con rayas negras. Contrariamente, otra persona la puede observar de color negra con rayas blancas, debido a que cada persona percibe de manera distinta. Seguidamente, la percepción de la profundidad es la relación del objeto y el observador visual al percibir el mundo en 3 dimensiones. Es un rasgo común de muchos animales superiores. La percepción de la profundidad permite al que la tiene medir con precisión desde la distancia hasta un objeto. De esta manera, la visión estereoscópica es la percepción de la profundidad de una visión binocular, como por ejemplo, un cocodrilo cuando va a cazar mide desde donde está él hacia la presa, luego se sumerge y llega al punto exacto en donde está la presa. De esta manera, le continuaré hablando sobre la percepción del movimiento. La percepción del movimiento adquiere un valor importante en la supervivencia, conservación y adaptación de la especie. Una de las cuestiones relevantes planteadas en el campo de la percepción del movimiento trata de diferenciar entre el propio movimiento del cuerpo y el de otro movimiento ajeno a él. Esto ha sido todo. Gracias. Hola, ahora hablaremos sobre la percepción auditiva, sus características y la percepción del habla y la música. Para comenzar debemos comprender que la percepción auditiva es un proceso por el cual captamos los estímulos del ambiente a través de los sonidos. Esto quiere decir que se crean representaciones mentales del ambiente sonoro inmediato. ¿Cómo se da este proceso? Pues bien, el sonido viaja hasta nuestros oídos a través de las orejas, convertido o siendo ondas sonoras. Estas ondas sonoras llegan al tímpano y ahí se convierten en vibraciones que viajan hasta el órgano de Carty. Al llegar al órgano de Carty se da un proceso importante, ya que pasan de ser vibraciones a impulsos nerviosos. Luego de que se convierten en impulsos nerviosos, viajan hasta lo que es la corteza cerebral, en donde se codifica y analiza la información para convertirla en estas representaciones mentales, las cuales vamos a percibir de diferentes formas, dependiendo de nuestras emociones, de nuestras experiencias personales y de la atención que les prestemos a estos estímulos. Ahora bien, la percepción auditiva o la audición tiene características o sensaciones y son 3: la sonoridad, la altura tonal y el timbre. La sonoridad es una sensación que nos permite medir la intensidad del sonido, es decir, a través de ellas podemos decir que un sonido es más fuerte o más débil. Luego está la altura tonal. La altura tonal nos permite identificar un sonido grave de un sonido agudo. Y por último, pero no menos importante, está el timbre. El timbre es lo que nos diferencia. En cada persona o en cada instrumento el timbre es diferente. Por eso no importa si la intensidad o el tono es igual, podemos identificar el sonido a través del timbre. Ahora vamos a hablar sobre la percepción del habla y la música. Comencemos por definir habla. El habla es una expresión verbal del lenguaje. A través de ella podemos emitir emociones, sentimientos, transmitir opiniones, ideas, pensamientos. Y por supuesto que es de gran importancia para nuestra comunicación. A su vez, el habla tiene un instrumento indispensable que es la voz, y esta se produce a través del aire que emiten los pulmones. En este caso, nuestros pulmones serían
la fuente de energía de este proceso. Ese aire que sale de nuestros pulmones llega hasta nuestras cuerdas vocales, en donde se convierten en vibraciones, para luego llegar a nuestra caja de resonancia, que vendría siendo la faringe y la boca. Estando ya ubicado las vibraciones o el aire en este lugar, se crea lo que es la articulación de sonido, gracias a la boca, la lengua, el paladar y los dientes. Y es ahí donde se nos permite modular lo que nosotros expresamos. Muy bien, ahora vamos a definir lo que es música. La música es el arte de combinar sonidos de forma armónica y expresiva, con el fin de generar emociones. Las características de la música son la nota, el tiempo, el ritmo, el timbre, la intensidad, la armonía y la melodía. Con todas estas características, con todos estos componentes, se puede crear o componer música. Ahora bien, ¿por qué está tan de la mano la percepción del aula y la percepción de la música? Bueno, están muy ligadas, ya que nuestro cerebro la procesa de forma acústica a ambas, aunque el aula es procesada por el lado o el hemisferio izquierdo del cerebro, utilizando el área de Broca para procesar la gramática y el área de Werner para procesar el lenguaje. Al contrario de la música, que es procesada por el hemisferio derecho del cerebro, utilizando las redes neuronales para crear en nosotros afectos motores, emotivos y cognitivos. Esto es todo, muchas gracias. Hola, mi nombre es Yelixa Blanco y vamos a hablar un poco de lo que es la percepción gustativa, la percepción olfativa y la percepción táctil. La percepción gustativa. El gusto es un sentido químico y sus estímulos son moléculas solubles que se encuentran en la saliva. Los receptores primarios son los corpúsculos gustativos que se encuentran localizados en toda la boca y no solamente en la lengua. Aunque hay estudios que sostienen que los corpúsculos gustativos también se hallan en la parte interior de las mejillas, en el paladar y en la garganta. El gusto incluye 4 tipos de sensaciones básicas, las cuales son dulce, agrio, salado y amargo. Pero el sentido del gusto no contempla solamente la percepción del sabor, sino que incluye la mecanorrecepción, la cual permite distinguir la textura de lo ingerido, y la termorrecepción, que nos permite distinguir su temperatura. Existen 3 tipos de papilas gustativas, las cuales son papilas caliciformes, fungiformes, filiformes y foliadas. Los estímulos que llegan a los receptores periféricos en la boca procesan la información y la envían a las áreas del cerebro responsables, es decir, que la información del gusto es recogida en la lengua y los botones gustativos, las cuales transforman el estímulo sensorial en un estímulo eléctrico, que es transmitido a las neuronas conectadas a estos receptores, y lo llevan hasta el cerebro, y este recibe y procesa la información. Ahora hablemos un poco de lo que es la percepción del olfato. El olfato, al igual que el gusto, es un sentido químico y es el más desconocido de los 5 sentidos clásicos. El olfato es el único que va directamente a la corteza cerebral, lo que lo hace el más rápido de todos los sentidos. Además, el olfato es el único lugar donde el sistema nervioso central está expuesto directamente al ambiente. El olfato nos permite reconocer distintos órganos y comparar los que tenemos en nuestra memoria, y de esta forma traer a nuestra mente recuerdos de una manera muy rápida, lo que indica que el olfato nos permite pasar de lo sensorial a lo experimental, y esto sucede debido a que en el bulbo olfatorio es la zona donde recibimos la información de los receptores olfativos. Y esta está unida al sistema límbico, la cual es la zona del cerebro donde se procesan las emociones, recuerdos y reacciones fisiológicas, entre otros. Los receptores olfativos pueden identificar
los olores de manera individual. Podemos estar en un lugar y sentir varios olores y aún así él va a distinguir individualmente cada uno de ellos. Podemos decir que el sistema olfativo está en su mejor desarrollo en la etapa adulta, pero a su misma vez es en este momento donde ella empieza a declinar. Ahora hablemos un poco de lo que es el sentido o la percepción táctil. Este sentido refleja la primera forma de comunicarse y expresa mucho contenido afectivo sin la emisión de palabras. Por ejemplo, un abrazo, un apretón de manos. La percepción del tacto o percepción áctica está basada en receptores cutáneos ubicados debajo de la superficie de la piel y receptores cinéticos que se encuentran en los músculos, tendones y coyuntura. Esta modalidad provee información primaria acerca de objetos y superficies en contacto con el receptor, además del calor y vibraciones de fuentes más lejanas. El tacto es una de las vías prioritarias de la información y su desarrollo compensa el déficit del sentido visual y permite el aprendizaje cognitivo posterior. La percepción a través del tacto comprende dos aspectos. El primero es la percepción táctil, la cual nos informa de la temperatura, el peso y la consistencia de los objetos. Y la segunda es la percepción sinestésica, la cual nos permite percibir el objeto, nos permite percibir en el objeto su textura, su dureza y su forma. Bueno, esto fue todo. Gracias. En el diseño y ahora hablaremos un poco sobre la percepción selectiva, la percepción subliminal y la relación entre percepción y emoción. Para comenzar hablando sobre estos dos tipos de percepción en específico, podemos decir que son muy utilizados en el marketing o en la publicidad, porque es una de las mejores herramientas, de las mejores maneras de poder transmitir cualquier tipo de información, ya sea hacia un individuo en específico o hacia una masa en general. Pero para hablar específicamente sobre la percepción selectiva, podemos decir que este es el enfoque de todo nuestro ser hacia un punto en específico dentro de nuestro campo visual. Como sabemos, no todo lo percibimos con la misma nitidez, y esto es porque no todo recibe el mismo enfoque o la misma atención que pueda tener algo que realmente nos interese o no. Con la sincronía que tengan nuestros sentidos, el olfato, la vista, el tacto, el gusto o el oído, para poder captar las variaciones en los estímulos, como por ejemplo la intensidad, el emplazamiento, el color, la luz y la forma, el movimiento, el tamaño o cualquier situación insólita que nosotros estemos presenciando. Cabe destacar de que así como es importante la sincronía de todos nuestros sentidos y cómo captan estos estímulos, también es la predeterminación que nosotros tengamos en aquel momento. Por ejemplo, las actitudes, nuestros intereses, necesidades, valores y la cantidad de estímulo que estemos enfocando en un punto en específico. Necesaria para poder captar la mayor información que sea de nuestro interés, para así asimilarla y crear una imagen mental de lo que estamos recibiendo y así poder generar alguna respuesta. Podemos notar este tipo de comportamiento es cuando observamos cualquier pieza de arte abstracto. Todo ello es porque cada individuo observa la obra de una manera, desde un punto específico, un enfoque en específico, de acuerdo, por supuesto, a toda la información mental previa que obtenga, y de esta manera la procesa y emite un juicio totalmente subjetivo. Esto, claro está, si no está expuesto a la opinión o al enfoque de una tercera persona, que de cierta manera o no va a terminar afectando esa respuesta final que tú tenías o ese juicio final que tú tenías sobre la obra que estás observando. Esto es uno de los casos muy puntuales y allí es donde entra, en muchas ocasiones, no necesariamente en esta, lo que es la percepción subliminal. Percepción subliminal porque el ser humano está en la capacidad de poder percibir gran cantidad de estímulos, ya sea que estén sobre o por debajo del umbral. De cierta manera, toda esta información nosotros la recibimos de manera consciente o subconsciente. Y es allí donde entra como tal la percepción subliminal o aquellos mensajes subliminales. Y ahí surgen algunas preguntas como por ejemplo, ¿puede ser manipulada subliminalmente la mente humana por intereses ajenos? ¿O realmente el ser humano toma por sí solo decisiones o es el reflejo de lo que percibe?
Vamos a decir que sí, el ser humano tiene una capacidad mental, pero que es muy sujeta a grandes informaciones o grandes bombardeos de estímulos, ya sea que nosotros los podamos percibir de manera consciente o de manera subconsciente. Por ello, todo lo que observamos puede ser tal vez realidad o no. Tal vez nos están condicionando a ver lo que la gente quiere que nosotros veamos. Y por ello siempre debemos hacernos la pregunta de ¿qué es lo que estamos viendo? ¿O qué es lo que creemos ver? ¿O qué es lo que realmente nos están enseñando? Porque de acuerdo a esa recepción de información y que nosotros guardamos en nuestra memoria, es el patrón mental que vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestra vida. Y así como es muy importante saber la relación entre percepción selectiva, percepción subliminal, llegamos al punto de saber el equilibrio, de tener el equilibrio entre percepción y emoción, porque en muchas ocasiones de ello depende si vemos el vaso medio vacío o si lo vemos medio lleno. Sobre la percepción, ahora vamos a definir un poquito lo que es la emoción, ya que este es un estado afectivo que experimentamos, ya que es una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos, ya sean fisiológicos o endocrinos. Todo esto se basa en 6 emociones principales o las más resaltantes, que son el miedo, la sorpresa, la aversión, la ira, la alegría y la tristeza. Así como estas son muy importantes en nuestro día a día y básicamente nos vemos controlados por ellas, ellas también cumplen una función en nuestro cuerpo, en nuestro organismo o en nuestra manera de actuar, ya que por ejemplo el miedo es una tendencia a la protección, la sorpresa nos ayuda a orientarnos ante una nueva situación, la aversión nos produce un rechazo hacia aquello que tenemos adelante o que no conocemos, la ira nos induce hacia la destrucción, la alegría nos induce hacia la reproducción o desear reproducir de nuevo estos momentos que nos causan un agrado o tristeza que nos motiva hacia una nueva reintegración personal. Debemos mantener el equilibrio entre la emoción y la percepción y no simplemente dejarnos llevar, apabullar por un montón de emociones sin sentido, porque si no perderemos totalmente o distorsionaremos lo que es nuestra percepción. Y de esta manera no podremos darnos cuenta de que siempre el vaso estará lleno.